Global TV y Telemática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Bueno, uno debería darle así como un contexto, cuál es el que queremos, el que uno desea. Vamos a plantearnos el tema de lo emocional y de lo racional. Lo emocional es que podamos sentirnos pues a gusto, podamos sentir la satisfacción de que las cosas se puedan hacer, de que nuestro entorno familiar, social en general, pueda recuperar muchas cosas que hoy están bastante desvanecidas y que no tiene sentido. Uno viaja y encuentra algunas veces indiferencia. O sea, la cosa en el mundo no está así como nos hacen creer que el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Eso no es tan así. Tampoco es así que haya mucha gente que se fue, que la están pasando chévere. Irse de Venezuela o emigrar, en cualquier caso, es algo muy fuerte. Sobre todo cuando se hace por una expulsión de una serie de circunstancias que expelen a la persona más allá de su casa, de su país. Entonces no hay preparación. No la hay desde el punto de vista material y no la hay emocional. Entonces, esos cuadros que algunas veces pasan, yo estaba viendo ayer uno de un familiar, su mamá que se encontró con sus hijos en Chile un año después de haberse ido, o sea, sin verse, en una relación familiar que suele ser muy dinámica, muy activa, muy afectiva. El venezolano es así, de reunirse, de abrazarse, lo hace con los vecinos, lo hace con los amigos. La familia, por supuesto, es una comunidad en la que se comparten muchas cosas, distinto a otras culturas. Así somos. Bueno, y no es entonces, la cosa no es tan fácil. Por ello lo planteo no para frustrar, no para decirle no se vaya si se quiere ir, es para hacer un llamado a la reflexión acerca de nuestro papel como miembro de este país, por haber nacido en esta tierra, que vale la pena. El mundo está lleno de complejidades y se debe complementar. Está demostrado que no hay esas fronteras que el hombre en su formalidad ha establecido. No la hay, fíjense ustedes, con esta crisis migratoria venezolana. Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina han sido espacios abiertos para ese tropel de venezolanos que se acercan. Y sin duda se encuentran con expresiones de xenofobia, con rechazo, porque esos países no tienen todo resuelto. Hay problemas de empleo, dificultades en los servicios, unos más que otros. Claro, nada comparado con lo que se está viviendo en Venezuela, donde hemos perdido pues prácticamente todo el funcionamiento de servicios que van desde lo más básico, que es la recolección de basura en nuestras ciudades. Maracaibo es un ejemplo. Yo creo, señor alcalde, que hay que hacer un esfuercito, buscar a los escados, a no sé qué cosa, camiones volteos, que los pongan en las esquinas para que la gente no deposite en las aceras tanta basura. Algo tiene que hacerse, señor alcalde, porque usted además es miembro del partido del gobierno nacional, tienen todo el control de las instituciones. De manera que yo sé que no es fácil, es un reto enorme. Eso pasa por el problema del gas. Resulta que cuando se producen los cortes eléctricos, han instalado muchas plantas en casas a gas y entonces le han puesto un sistema que impulsa el gas y entonces lo poco que va en las tuberías para el gas doméstico, para cocinar, se queda en las plantas eléctricas. Eso está pasando. Son cosas que hay que tomar en cuenta.
Está pasando también lo que tiene que ver con el costo de la vida. Estas últimas horas, sobre todo posterior a los anuncios del presidente Maduro, hubo unos incrementos incontrolables, incesantes, astronómicos en los precios. Decía alguien, yo estuve almorzando, eso me lo dijo anoche, con mi familia, somos 3, en un restaurante X hace 2 días y pagué, vamos a hablar, no recuerdo la cifra exacta, pero entiendo que fueron cerca de 50 millones de bolívares, de esos que conocemos bolívares viejos. Y ayer estuve de nuevo y fueron 150, es decir, no sé cuántas veces más. Es que no puede haber escalado tanto. Hay algunas justificaciones, vamos a decirla, sobre la base de los escenarios, cómo estará mi costo de reposición. Pero también hay una variable que tiene que ver con la poca sensibilidad a la hora del contexto económico. Y es que el dinero no tiene patria. Así funciona. Eso no es un tema de un sistema capitalista, neoliberal. No es un problema de ser socialista, comunista o nada de eso. Es que la gente busca cómo guarecerse para que su patrimonio, lo que tiene invertido, se preserve y tiene derecho a ello. Hay que establecer entonces mecanismos que permitan unos techos donde las ganancias sean justas, etcétera. Y no hay, los mecanismos son difíciles. ¿Quién puede establecer que es una ganancia justa cuando alguien compra un repuesto, o supóngase un caucho en 300 millones y cuando lo va a comprar otra vez, el proveedor le va a costar 300 millones? Pues ya perdió, ¿cómo lo va a vender? Es decir, ese es el asunto. Realmente la complejidad de lo que nos está pasando en Venezuela requiere de una decantación de tantos factores, requiere de la sindéresis y la responsabilidad por parte de la gente que tiene una posición de liderazgo en lo que es determinante, la política. La economía está detrás, la gran fuerza, la locomotora en este momento de todas estas cosas en el país es la política. Muchas veces la economía es determinante para la política, pero aquí es la política, porque de allí se establecen los modelos sobre los cuales interactúan los agentes económicos, porque allí se crean mecanismos que puedan ser transparentes o no y van a entonces a establecerse confianza en ese país o no. Y de eso sí estamos adoleciendo, la falta de confianza, y entonces vamos a tener la debilidad de no creer en nada de lo que se diga o lo que se haga. Y eso es muy malo. Quizá abriendo unos espacios y haciendo una autocrítica y que el proceso político lleve su cauce natural con respeto a las instituciones, a la opinión de la gente, con una visión que reconstruya a la democracia que está bastante afectada, pues se produzca un progresivo o una progresiva recuperación de la confianza, desmontando el control cambiario. ¿Por qué tienen que andar con esos rebusques de, bueno, vamos a eliminar las sanciones, la gente puede comprar o vender dólares, vamos a poner tantas casas de cambio? Eso es costoso para el Estado, seguir interfiriendo en eso. Cobren impuestos, permitan que la gente trabaje, que haya emprendimiento, que haya empresas. Hay muchas experiencias que hoy se pueden mostrar de lo que ha hecho el gobierno en cuanto a Estado para el proceso ese llamado expropiatorio, tomar empresas. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que tiene que ver con las contratistas petroleras. ¿Qué significó? Pues quitarle prácticamente pulmones para el desarrollo, para que funcionara la oxigenación de servicios en esta industria. Una industria que para ese momento estaba en cerca de los 3 millones de barriles. Hoy estamos en 1.200.000 barriles por allí, de los cuales tenemos que darle o pagarle a China con 400.000. Nos va quedando muy poco, que es enviado una parte importante a Citgo en Estados Unidos, que es nuestro sistema de refinación. Cuando se habla de enviar, le estamos entregando petróleo a los Estados Unidos. Esa es una conseja muy manida, mal manoseada, porque
Generalmente se trata de petróleo que llega a esas refinerías que a su vez son de PDVSA y que están preparadas para atender técnicamente el tipo de petróleo venezolano, muchas veces pesado, extrapesado, etc. Bueno, entonces por ello la importancia de preservar esas refinerías. En fin, hay muchas cosas que tienen que ser convertidas en verdad. Si no, se puede seguir jugando con el maniqueísmo, no se puede seguir mintiendo. Y cuando hablo de esa actitud, no me refiero solo a los que están en el gobierno, a los que son del PSUV. Es todo. Esto es la sociedad que tiene un liderazgo, los que están en los partidos políticos, los que deciden salir a pelear por sus ideas, sus ideologías. Cosa absolutamente legítima. Pero tiene que haber una coherencia, tiene que haber concordancia con los intereses colectivos. En cuanto yo pretendo ser un representante de alguien, si yo soy la voz del condominio, mal puedo entonces deteriorar los intereses de los dueños de los apartamentos, etc. Tengo que ser constructivo porque decidí ser el administrador de algo que pertenece a todos. Así es la cosa pública. El gobierno, en sus diferentes niveles, presidentes, gobernadores, alcaldes, tienen las cosas que son nuestras, porque no puede todo el mundo irle a meter la mano a la bolsa del Tesoro Público para entonces pagar la salud, pagar la policía, etc. Es un Estado que se constituye en el garante de que estas cosas funcionen para la colectividad, que haya instituciones que sean capaces de darle respuesta a las instituciones, a las personas, a la ciudadanía. Y el gobierno de turno, que es un accidente, pues lo eligen y después podrían elegir otro, etcétera, en lo que son los ciclos normales. Bueno, tiene simplemente la responsabilidad de administrar la cosa tuya, lo nuestro, lo que es colectivo. Eso no pertenece a ningún partido político. Eso no perteneció a DEA, a COPEI, al PSUV. Es de todos. Pero hay una tergiversación, un manejo donde muchas veces uno observa que ciertamente algunos dirigentes se meten en el bolsillo de las instituciones. Yo lo vi hace un poco más de 20 años incluso, como en la asamblea, se llamaba así el Consejo Legislativo de ahora, se crearon leyes para jubilar a cualquiera, sin tener la edad como un requisito, sin ser un diputado, sino si se incorporaba un suplente una vez que se incorporara. Entonces había una componenda, una repartición para tener entonces una dependencia de esa teta del Estado, en este caso expresado en un ente legislativo local. Y ocurrió también con la Contraloría del Estado. Recuerdo un señor que cambió la ley para adaptarla a su condición personal, donde jubilarse era un tema de 50 o 60 años y él la llevó a 40, adaptado a su situación personal. Eso es meterse en las instituciones del bolsillo. Eso le hizo mucho daño a la credibilidad de los políticos, de los partidos, y ha deteriorado muchísimo las instituciones. Yo creo que es hora de reconocer que es así, y de reconocer todo, de reconocer que hay chavistas, que hay indiferentes, vamos a llamarlo si es que existe, el NINI, o hay gente que no cree o no quiere a los chavistas, pero ha llegado el momento de que alguien produzca unas condiciones, un área de encuentro común para poder salir de esto. Estamos metidos en un lodazal. Y las víctimas, pues las víctimas están allí, en gente que cree, que unos u otros, es gente que escucha promesas y de repente se relaja, siente, caramba, ahora sí voy a vivir mejor, me van a subir el sueldo, no sé qué cosa. Cada subida de sueldo decretada es un hachazo a la economía, es un desangramiento a toda esa estructura por donde fluye una debilitadísima economía que es la nuestra, porque estamos produciendo muy poco. El Producto Interno ha decaído bastante. Entonces, llegó la hora de decir muchas verdades, que se la diga a la gente de la oposición, que llegue la sindéresis, que recapaciten, que entiendan que no pueden destruir al chavismo, que el chavismo no puede seguir actuando para destruir y poner preso, etcétera, a los de la oposición, sino hay que buscar cómo ayudar al país. Y en esa búsqueda de la verdad, conviene entonces revisar lo que se hizo con este tema de las expropiaciones. Es una palabra que resultó mortal, un concepto lacerante para el país.
productoras de café que tenían marcas diferentes en los estantes de la bodeguita más humilde, en manos del Estado desaparecieron. Lácteos Los Andes está prácticamente desaparecida, yo no he visto más productos. Y tenía un menú de productos, una diversidad. Le metieron la mano a eso. Agroisleña lo convirtieron en Agropatria y destruyeron una capacidad de organización y coordinación con los productores pequeñitos, medianos, etcétera. Ayudaba muchísimo. Le metieron la mano a eso, que ayudaba y además pagaba impuestos. Hoy, en manos del Estado, desmoronado, no paga impuestos y le cuesta al erario público porque tienen que estarle metiendo además unos tipos que cobran ahí una estructura burocrática de un elefante que ha ido creciendo, y yo no sé, en cualquier momento eso puede explotar. Es insoportable. Hay que reducir esa nómina del Estado, entonces, para crear confianza, desmontar el control cambiario para crear confianza, y entonces vamos a ir progresivamente entrando en una recuperación de este país que vale la pena, de este país que hay que querer. Pero no se puede querer con una retórica, no se puede querer a Venezuela destruyendo con lanzar la basura, botar el agua, robarse la electricidad, llevarse la gasolina de contrabando, robarse las cosas, funcionarios que permiten que pase el contrabando. Si todo esto es una conspiración de factores que destruyen el país. Es el país de sus hijos. Es el país, el único que tenemos. Entonces ha llegado la hora de esa verdad, de esa implacable quizá verdad, pero es la verdad. No se puede seguir con opacidades. En este día, donde se han hablado tanto de paralizaciones, etcétera, yo creo que lo que hay es que dinamizar. Yo creo que en lugar de llegar a un chinchorro, que me voy a quedar, hoy no salgo, yo creo que hay que erguirse, ponerse firme frente al futuro y buscar las manos. ¿Cómo podemos ser una fuerza que constituya la sinergia para construir la nueva realidad, que ya no puede esperar más? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos son los miles, ya millones de venezolanos que se van? Y otros que se van porque mueren, por inasistencia, por hambre. Es un cuadro dramático. Esa es una verdad. Entonces, amigos, muy queridos amigos, respetados todos, de las instituciones, de los partidos, de los indiferentes, y sobre todo aquellos que dicen que no se meten en la política, que quizás sea el papel más tonto que existe, porque la política está en todos nosotros, tiene que ver con su vida misma, la salud, la educación, los servicios. Es terrible. Cosas como los semáforos, ¿no? Hay un caos en la ciudad porque los semáforos, los que funcionan, la gente no los respetamos. Es decir, hay que recuperar tantas cosas. Es la hora de la verdad que empieza en ti, como individuo, como familia, como sociedad. Tenemos que hacer una comunidad venezolana que se quiera, que se aprecie, que se respete y sea tolerante. No importa cómo pienses tú desde el punto de vista de algunas ideas, pero veamos qué es lo honesto. Lo honesto es que haya empresas saludables, que el Estado haga lo que le corresponde, que le pague bien a los trabajadores del sector público y que se ocupe de cada vez de menos cosas para garantizar que entonces haya una participación del sector privado, que es la mayoría, en cosas donde puede ser más eficiente y el Estado cobre sus impuestos y cada vez nosotros construyamos la verdad definitiva, que es que los ciudadanos sostengamos el Estado y no mucha gente esperando con las manos estiradas que llegue Papá Estado a darnos un poquito de esa limosna expresada en misiones, en cosas. Mañana nos vemos. Chao.